¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas, estímulos en respuestas, requerimientos en resultados, teniendo como palabra clave la transformación. La transformación de estos elementos de entrada a través de estas actividades en un resultado. Veámoslos de manera gráfica. Tenemos mi entrada o mis elementos de entrada que a través de un conjunto de actividades me van a dar una salida o resultado. Un ejemplo sencillo es cocinar un plato de comida. Tengo diferentes ingredientes, tengo una receta, tengo un chef que puedo ser yo o puede ser otra persona, y tengo maquinaria que combinando estos elementos me van a dar como resultado un plato de comida, una salida. Ahora veámoslo de esta manera. Vamos a llamar a mi entrada X y vamos a llamar a nuestras salidas Y. Vemos que Y depende de X. Esto lo vamos a representar mediante una función matemática. Y depende de X, teniendo ahí como variable dependiente. Nos perdimos un poquito, vamos a explicar esto. Y, que es mi resultado, depende de mis entradas. Si mi entrada es diferente, voy a tener un resultado diferente. Si mi entrada es A, probablemente mi resultado sea B. Si mi entrada es C, probablemente mi resultado sea D. Eso quiere decir que mi salida depende de mi entrada. Y hay una función matemática de por medio. Y es el resultado, como ya lo habíamos visto, y este resultado depende de X, de las entradas. X1 me va a dar como resultado Y1. X2 como elemento de entrada me va a dar como resultado Y2. X3 como elemento de entrada me va a dar como resultado Y3. Y1, Y2 e Y3 son diferentes. Y eso me da pie a una propiedad que tienen los procesos, que es la sensibilidad. Una variación en las entradas genera una variación en las salidas. En mi receta de este plato de comida puede ser de que utilizamos más cantidad de un ingrediente determinado. O de repente no cocinó el chef de la semana pasada, sino cocinó otro. O de repente la cocina a la cocina no se le hizo mantenimiento. Estas variaciones van a hacer que mis salidas sean diferentes. Los procesos sufren variación y dependiendo de cada proceso vamos a ver que un proceso puede ser más sensible a otro. O mejor dicho, una salida va a ser más sensible a diferentes elementos de entrada. Recapitulemos un poco. Tenemos que la definición de un proceso es ese conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Las salidas dependen de mis entradas y tenemos una función matemática. Entonces X, que es mi variable independiente, puede tener diferentes formas. Una de ellas es la materia prima, como habíamos visto. Mayor cantidad o diferente materia prima nos puede dar un resultado diferente. El método. Una variación en el método también nos va a dar un resultado diferente. Mano de obra o las personas que están involucradas en el proceso. No es lo mismo una persona que está capacitada, una persona que tiene experiencia, versus una persona que no la tiene. El resultado va a ser muy diferente. Justamente los procesos de capacitación en las empresas sirven para poder minimizar este riesgo de tener resultados muy diferentes que podrían afectar a un cliente si hablamos de un proceso de producción. El medio ambiente donde se realiza
La operación también es una causa de variación. Equipos de medición. Yo puedo realizar mi proceso de acuerdo al método que yo tengo, con las mismas materias primas, pero de repente me equivoqué en medir. Es importante tener nuestros equipos de medición calibrados, verificados. Y por último, la maquinaria. No es lo mismo tener maquinaria nueva que una maquinaria que tiene 12 años de antigüedad, o una máquina que de repente no se le ha hecho mantenimiento versus una que sí se les ha hecho. Entonces, estas son fuentes de variación, son mis entradas. Si varía alguna de estas entradas, mi resultado va a ser diferente. Y estas son conocidas como las 6Ms, por básicamente las iniciales de cada uno de sus nombres. Y teniendo equipos de medición finalmente como medición o método de medición. Ya para ir terminando, vamos a repasar este esquema que nos plantea la norma ISO 9001 sobre los procesos. Esto también es conocido como el diagrama CIPOC. Acá se agregan dos elementos que no hemos visto, las fuentes de entrada y los receptores de la salida. Las fuentes de entrada es quien te entrega esta entrada y los receptores de la salida es para quién va el resultado. Como hemos visto, las entradas pueden ser cualquiera de las 6Ms y las salidas van a ser el resultado que se dan luego de desarrollar un conjunto de actividades que van a combinar esos elementos. Es importante poder diferenciar las entradas de las fuentes de entradas para un correcto mapeo de procesos. Como lo habíamos visto anteriormente, las fuentes de entrada son quien te provee estas entradas, esta información. Ya puede ser el cliente, puede ser un proveedor, puede ser el área de un proceso anterior, puede ser la información que nos brindan para poder desarrollar nuestras actividades. Y finalmente, los receptores de la salida son quienes reciben esta salida y debe estar conforme de acuerdo a lo planificado. Esta formulita resume lo que es un proceso y se pueden resumir muchas cosas. Y invito a que cada uno tenga su fórmula para poder lograr un resultado. Los resultados dependen mucho de las acciones que nosotros vayamos a hacer. Entonces concentrémonos mucho en las acciones y lo más probable es que tengamos los resultados que nosotros queremos. Muchas gracias, espero que esta información les haya servido y hasta la próxima.